Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Vamos hoy en esta noche a continuar con el maravilloso estudio del libro de Apocalipsis. Y esta vez les pido que me acompañen en el capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y este mensaje del día de hoy se llama La Séptima Trompeta. Pues hoy, en este día, se toca la séptima trompeta. Literalmente no, dando gracias a Dios. Pero en el futuro, esta séptima trompeta dará inicio al final del juicio del Señor. Amén. Así que vamos a leer hoy Apocalipsis capítulo 11, verso del 15 al 19. La palabra del Señor dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Muy bien. Este es el punto donde la séptima trompeta se comienza a dar. Ya hemos visto todos los juicios del Señor y la séptima trompeta, sigue, por favor, sigue. La séptima trompeta pone en movimiento los sucesos finales que conducen a la venida primero del Señor y al establecimiento del reino del Señor Jesús para toda la eternidad. Dos acontecimientos: la venida de nuestro Señor, sí, en la batalla ahí vemos el Armagedón más adelante, cuando Él y sus santos vienen a combatir, y el establecimiento del reino, ¿sí? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 10, verso 7, que habla acerca del propósito de la séptima trompeta. Busquemos Apocalipsis 10, 7. Y dice la palabra del Señor: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si ustedes miran ahí ese verso, se habla acerca de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? El misterio del Señor es el plan glorioso de Dios que se va a llevar a cabo, el plan glorioso de Dios. Como ustedes saben, una de las formas de estudiar quién es nuestro Dios es a través de sus atributos. Y dentro de los atributos de Dios se habla acerca de los decretos de Dios. Y uno de esos decretos es que son eternos.
Así que el propósito del libro de Apocalipsis ya se encontraba establecido desde el principio, ¿sí?, de la creación. Antes de la creación del mundo, ya el Señor tenía hecho el plan. Él sabe todas las cosas, los tiempos, Él lo conoce todo, sabe el día en que sonará la final trompeta, como dice el apóstol Pablo. Amén. O sea, Él lo conoce todo, sabe todas las cosas. Entonces las copas de la ira de Dios, que vamos a ver más adelante, también forman parte de la séptima trompeta. Los últimos 3 juicios, recuerdan, de las últimas 3 trompetas, se distinguía por una cosa, porque se decía los ayes. Un ay ha pasado, viene el segundo ay, ¿sí? De hecho, Apocalipsis 11:14 dice, han pasado 2 ayes, viene un tercer ay, ¿verdad? Y eso es cuando el juicio de Dios que se desata en ese momento es muy duro. O sea, va a venir con una fuerza. Esta séptima trompeta pone en marcha la consumación del plan redentor de Dios. ¿Sí? En sí es lo último del plan del Señor, establecido desde el principio del mundo. El toque de esta trompeta también responde a la oración hermosa que el Señor hizo en Mateo 6, que ustedes la saben. El Padre nuestro, que dice, venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. En otras palabras, el Señor estaba declarando que el Señor, el Dios Todopoderoso, va a reclamar, ¿sí?, la tierra, va a reinar y va a destronar al que hoy está reinando, que es el usurpador Satanás, ¿sí? Así que esta oración que el Señor hizo, podríamos decir que será respondida en el día en que suene la séptima trompeta. Sigamos. Entonces, hay que diferenciar entre la séptima trompeta y la final trompeta mencionada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Ciertamente la que estamos estudiando hoy es la última trompeta. Son 7 trompetas y uno podría confundirse con lo que dice el apóstol Pablo. Veamos 1 Corintios capítulo 15, ¿sí?, verso 52. Sí, creo que está bien. Primera de Corintios, capítulo 15, 52. Dice, en esta versión dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. No se confundan, iglesia. La séptima trompeta que habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis es diferente a la final trompeta que habla el apóstol Pablo. La final trompeta, como dice ahí en el 1 Corintios, es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, mientras que la séptima trompeta es prolongada, o sea, cuando suena, comienzan a desatarse juicios distintos, juicios que van siendo consecutivos, la primera copa, la segunda copa de la ira, la tercera, mientras que cuando suene la final trompeta será en un abrir y cerrar de ojos. Eso habla de qué acontecimiento, del arrebatamiento, que será fugaz e inmediato. O sea que en menos de lo que parpadeas, simplemente nos iremos. ¿Sí? Espero que cada uno nos estemos preparando para ese acontecimiento que está muy próximo. Pero esta séptima trompeta sí se la ve
Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Busquemos Joel capítulo 2, verso del 1 al 2. Dice: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá entre las generaciones futuras. Ahí dice, verso 1, ponle, toquen la trompeta. Ese es un acontecimiento profético que está señalando el profeta Joel, y está hablando de esta séptima trompeta, del día del Señor, grande y temible, el último de las trompetas, el juicio final, el día en que la tierra, dice su palabra, la tierra y los cielos huirán de su presencia y no dejarán rastro. Imagínense, los montes se desmenuzarán. Ese día habla Joel. Entonces la séptima trompeta también, aparte de los juicios que declara, también anuncia otro acontecimiento maravilloso. ¿Cuál es? Es la coronación de Jesús como el Rey. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba la trompeta para anunciar a un rey. Miremos Primera de Reyes 1:39, aquí hay un ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 39. Dice la palabra así: allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a ¿quién? Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Pues imagínense, amados hermanos, que el toque de la séptima trompeta del Apocalipsis, aparte de que anuncia que juicios vienen, ¿sí?, es la trompeta que dice: todos ustedes digan, ¡viva el Rey Jesucristo! Está anunciando que Jesucristo será coronado para toda la eternidad. Y hay algunos reyes que se pueden mencionar que cuando iniciaron su reino en Segunda de Reyes tocaron las trompetas. Aunque la séptima trompeta comienza a sonar en el capítulo 11 que estamos leyendo, realmente los acontecimientos que pasan los vamos a estudiar en el capítulo 15, que son las copas de la ira de Dios. Entonces, los capítulos del 12 al 14 solo son un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que el Señor abre ahí y que nos va a mostrar muchas cosas. Así que no se pierdan los próximos estudios de los viernes. Sigamos. Dice, la escena de la séptima trompeta se estudia en 4 fases. Vamos a estudiar en esta noche 4 aspectos. El primero, alabanza por la soberanía, ataque de furia. El tercero, plan de juicio. Y el cuarto, promesa de comunión. ¿Sí? Y en esta noche vamos a ver el primero, que es alabanza por la soberanía. Y regresemos a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis 11, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16, y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo:
Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En el cielo hubo una inmediata reacción, ¿sí? Cuando sonó esta trompeta. Y la reacción fue de los 24 ancianos. Entonces, sigamos. Hay un gozo incontenible porque Satanás será destruido por siempre. Esa séptima trompeta lo que está anunciando es que el reino de Satanás, el reino de maldad, de pecado, de huestes, principados, en ese momento está siendo derrocado y tomando al Señor Jesús como Rey. Sobre todo es porque Jesús será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta séptima trompeta, este acontecimiento será incomparable, será hermoso, será glorioso. Saber que nosotros, yo tengo la plena seguridad de que nosotros estaremos allí, en ese instante, mirando a nuestro Dios, siendo coronado, siendo exaltado, diciéndole: Señor, has tomado tú el reino. Ya Satanás no más gobierna, la maldad ya no más gobierna, el pecado ha sido destronado completamente. Ahora tú tomas posesión de lo que es tuyo, ¿sí? Así que Jesús tomará el reino para gobernar. Lo que no hizo cuando Satanás, acuérdense, se lo propuso o no. En Mateo 4, en Lucas 4, usted lo puede leer en su casa. Satanás viene en el desierto y ¿qué le dice al Señor? Si te postras ante mí, mira, todos los reinos del mundo te daré. Sí le dijo, ¿verdad? ¿Y por qué se lo dijo? Porque en realidad Satanás es el rey de este siglo, del mundo. Él tiene el control. Él es usurpador del trono del Señor en este mundo, en la creación. Y el Señor Jesús sabía que Él iba a tomar posesión de los reinos, ¿sí? Así que le dijo: apártate de mí, Satanás. Simplemente no es el tiempo para que yo sea coronado en este momento, sino que el Señor Jesús se establecerá más adelante. Así que el establecimiento del reino de Cristo es lo último del plan de Dios, del plan redentor del Señor. Sigamos. Bueno, ese se ha quedado ahí. La frase, si ustedes miran en el verso 15 de Apocalipsis 11, la frase los reinos del mundo, quiere decir que hay un reino, hay un solo rey bajo ese reino, o sea, un rey. Cuando dice la frase ahí, los reinos del mundo, quiere decir que un solo rey está gobernando. En las Escrituras este rey se lo conoce con diferentes nombres, como ven ahí, ustedes lo pueden anotar y estudiar en su casa. El acusador, el adversario, Belcebú, Belial, el dragón, el maligno, también más conocido como el diablo o Satanás, ¿verdad? De hecho hay otros como el príncipe y muchas maneras, el príncipe de este siglo, el príncipe de demonios y muchos otros nombres que podríamos tener. Pero este Satanás, este usurpador, es el que actualmente gobierna al mundo. A pesar de que la palabra del Señor dice, amados hermanos, que Él establece los gobernantes y los gobiernos, Dios los permite, ¿sí? Recuerden cuando Poncio Pilatos le decía: yo tengo autoridad, el Señor Jesús le dijo: tú no tuvieras ninguna autoridad si mi Padre no te lo hubiese dado.
quiere decir que el Señor establece los reinos. A pesar de eso, los reinos no quieren someterse a la voluntad del Señor. Así que fácilmente estos reinos, o hoy en día los países, sí, los gobiernos, Ecuador, Colombia y todos los gobiernos del mundo, europeos, asiáticos, absolutamente todos están gobernados por el sistema satánico, ¿sí? Por Satanás. Y Jesús afirmó que Él es el usurpador, que Satanás es el usurpador. Eso está en Mateo 12:26, cuando estaban los fariseos y le decían: ¿tú echas demonios a través de qué? Belcebú. Y Jesús le responde: ¿cómo Satanás se puede echar a sí mismo? ¿Sí? ¿Cómo su reino se puede dividir a sí mismo? Ahí está diciendo que Él es usurpador, que Él está reinando. El mismo Jesús, nuestro Señor, lo afirma. ¿Sí? De hecho, 3 veces en el Evangelio según San Juan se lo nombra como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, 14:30 y 16:11 se afirma 3 veces que Él es el príncipe de este mundo. De hecho, ahorita mismo, en este mismo momento, Él gobierna este mundo, el sistema económico, sistema financiero, sistema educativo. Sí, todo está en las manos del usurpador Satanás. Así que es un trono para Satanás muy codiciable, ¿sí? Él maneja todas las cosas. Él oprime a las personas por medio de los sistemas que les acabo de decir. Los que son estudiantes aquí lo podrán entender también, porque Satanás quiere que tú te apartes de la voluntad de Dios. Dios tiene un enemigo llamado Satanás, y Satanás odia al Señor y a todos los que lo siguen, ¿sí? Así que tú y yo, como antes estudiábamos en Apocalipsis 9, estamos regidos o por el reino de Satanás o por el reino de nuestro Señor. Pero ninguno de aquí puede decir: bueno, yo soy neutro, o sea, yo soy la mitad, ni en el uno ni en el otro, yo soy mi propio Dios, sigo mi propio camino. Es mentira, porque la palabra de Dios dice: o estás conmigo o estás en contra de mí. Y punto, eso es lo que dice la palabra. Así usted diga: no, eso es mentira, eso es lo que dice. No se puede ir en contra de la palabra. Así que Satanás tiene un trono delicioso para él, porque él oprime a las personas. Y usted puede verse que hoy, por ejemplo, en las universidades se habla de estudiantes a tiempo completo. Esa es una estrategia de Satanás para evitar que tú puedas seguir al Señor y ahogarte con tanta presión, ahogarte con mucha presión. En el sistema económico, financiero, ahora no es fácil nada más ir a una empresa y entrar y ganar el dinero como quieras. Ahora hay más exigencia, ahora hay más peso, más opresión, porque el objetivo de Satanás es enceguecer, como dice 2 de Corintios 4:4, el entendimiento de las personas para que no entiendan que el evangelio del Señor y se pierdan. Satanás sabe que está condenado y su objetivo es llevarse a tantos como él pueda con él. ¿Sí me hago entender? Y el sistema de este mundo es una herramienta para que se adapte al pecado de nuestro corazón. Por eso es que nosotros, sin el Señor, nadamos como peces en el agua, en el sistema de este mundo. Las computadoras, el internet, la televisión, todo nos llama a la atracción. Y somos como peces en el agua, porque Satanás conoce eso y lo hace hermoso, entre comillas, para que una generación caída esté ahí, ¿sí? Así que no nos dejemos envolver por Satanás. Y Satanás luchará para que el Señor no lo destrone.
Pero eso es imposible. Eso es imposible, porque nada ni nadie podrá evitar que el Señor reine para toda la eternidad. Amén. De hecho, el libro del Apocalipsis tiene un tema central, que es Jesús, pero verlo a Jesús como el vencedor. Ese es el tema central. Jesús como el que venció y como el coronado, como Rey de Reyes. Amén. Sigamos. Hay un verbo en el verso 15, si ustedes leen el verso 15 de Apocalipsis, dice: los reinos del mundo han venido. Vuélvele. Han venido, ¿sí? Han venido es el verbo, ¿sí? El verbo que lo podemos ver ahí, que los gramáticos griegos, ¿sí?, lo interpretaban con esta palabra. Si le pones Yair, los gramáticos griegos lo llamaban aoristo, ¿sí? Si ustedes tienen, apúntenlo, que es un verbo con función al futuro o habla acerca del futuro. Pero esto es increíble, amados. ¿Qué es lo que quiere en realidad decir este verbo? Describe un acontecimiento futuro que es tan cierto, que se puede hablar de él como si ya hubiera ocurrido. En otras palabras, está diciendo que el Señor Jesús, si usted lo dice ahorita mismo, el Señor Jesús es Rey de Reyes y Satanás está destronado, es 100% real. Es como un acontecimiento que ya ha pasado. Es como decir la cruz. Ustedes y yo hemos escuchado que el Señor Jesús ha sido inmolado ¿desde qué? Desde el principio. A pesar, por ejemplo, de que Moisés, Abraham, Noé no miraron la cruz, ¿sí? Ya en ese tiempo el Señor ya había sido inmolado. Pues aquí también, hoy, el Señor es 100% coronado. Por eso es que tanta alabanza, por eso es que tenemos que regocijarnos. Por eso es que cuando cantábamos aquí, Él es el Rey, exaltado, coronado. Teníamos que creerlo de verdad, sentirlo en nuestro corazón, ver a nuestro Señor Jesús ya reinando. No cantar por cantar, sino realmente estábamos cantando una verdad que está ocurriendo ahora mismo. Porque este verbo, realmente, como lo vemos ahí, si ha venido, quiere decir que lo puedes decir prácticamente ahorita. Él es el Rey. Es un acontecimiento que ya es consumado. En otras palabras, no habrá nada ni nadie quien lo podrá evitar. El Señor será coronado como Rey. Y punto. ¿Sí? Sigamos. La frase de nuestro Señor y de su Cristo subraya dos realidades o dos verdades realmente muy hermosas. ¿Sí? Si ustedes miran el verso 15, dice: después de que ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La primera, la palabra Señor, que ustedes pueden ver ahí, viene del original kurios. ¿Sí? Kurios es la palabra Señor, que hace referencia a Jesucristo a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos y todo, vamos a encontrar esta palabra cuando se refiere al Señor Jesucristo, kurios. Pero en Apocalipsis se refiere al Dios Padre. Solo en el libro del Apocalipsis se utiliza kurios para referirse al Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una verdad impresionante. Está diciendo que Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza, o sea, que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, iglesia? Y esto usted lo puede llevar,
para que cuando alguien diga, no, si Jesús no era Dios, que dice que usted le pueda debatir y le pueda decir, mira, esto es así. ¿Sí? Porque hay personas, yo me he topado con personas. Recientemente me topé con una de ellas. Estaba en el trabajo y llegó un hombre y dijo, Jesús no es Dios. Y yo lo escuché de allá nomás. Cuando dijo eso, yo me levanté así. A ver, le dije, ¿cuál es su filosofía? Que Jesús es, pues su filosofía está errónea. Y todos dijeron, Bueno, eso fue, les contaré algo otra oportunidad. Pero pude defender que Jesús es Dios. ¿Estás tú preparado para defender si alguien dice que Jesús es un mentiroso y que solamente era un hombre normal? ¿Puedes defenderlo? ¿Sí? La segunda verdad es que esta frase asegura, ¿sí?, que el gobierno sobre la creación y la nueva creación será del Señor, que no habrá nada ni nadie quien lo pueda impedir. ¿Sí? Sigamos. Creo que se ha repetido ahí. Síguele. Sí. También en el verso 15 hay una gran verdad, que el Señor reinará, dice ahí, ¿verdad? Al final del verso dice, Él reinará por los siglos de los siglos, lo que quiere decir que Él unirá el reino milenario con el reino eterno. Así que Él reinará por los siglos de los siglos. Veamos ahí Apocalipsis, capítulo 15, versos del 2 al 4. Porque la verdad de que el Señor reina está a lo largo de todas las Escrituras. Desde los primeros libros de la Biblia hasta este de Apocalipsis, el Señor, hay profecías de que el Señor reinará. Apocalipsis 15, versos 2 y 4, dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de ¿qué? De Moisés, sirviendo de Dios, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos canten el cántico de Moisés, como dice ahí, que está en Éxodo 15, del 1 al 18, si usted lo está anotando, lo puede anotar, indica que desde el Pentateuco, o sea, desde los primeros 5 libros de las Escrituras, anunciaban que Jesucristo iba y es y será el Rey de Reyes. Amén. O sea, desde el tiempo de Moisés, el Señor ya estaba siendo coronado. ¿Sí? Coronado. Veamos otro ejemplo, el Salmo 2, que es un pasaje mesiánico. Salmo 2, versos 6 al 9. Dice, ¿qué dice ahí? Yo empero. Ponle en la NBI. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, con vara de hierro, dice. Los harás pedazos como a vasijas de barro. Este es un salmo mesiánico que habla acerca del reino del Señor Jesús. No es una promesa para nosotros,
Tengan cuidado, no van a decir, Señor, tú me has prometido darme las naciones y yo las reinaré con vara de hierro. Cuidado. Hay salmos que son mesiánicos, que pertenecen al Señor Jesús, que hay promesas que nos pertenecen a nosotros. Amén. Tengan mucho cuidado. Un último ejemplo, veamos Daniel, capítulo 7, verso del 13 al 14. Daniel, capítulo 7, verso del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano, o al anciano de días, dice en otra versión, y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás, ¿qué? Será destruido. Amén. Son ejemplos de que los profetas anunciaban el reino del Señor. Podemos ver otros, y anótelos usted para que los vea en su casa, como Isaías, capítulo 2, verso del 2 al 3, y Miqueas, capítulo 4, ahí está, miren, del 1 al 3, son otros ejemplos de los profetas anunciando que el reino del Señor se establecerá. También en Zacarías hace referencia, veamos Zacarías 14:9, sí, al acontecimiento de que el Señor reinará sobre toda la creación. Zacarías capítulo 14, verso 9. En esta versión dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Sí? Uno será su nombre. Él reinará. Amén. Así que nosotros como iglesia tenemos que comprender que el Señor es nuestro Rey, y que gracias porque Él va a reinar. ¿Sí? Al conocer esto, los ancianos, ¿qué hicieron en el verso 16? Volvamos al verso 16 de Apocalipsis 11. ¿Qué hicieron los ancianos al entender que el Señor iba a ser el Rey? Y va a ser el Rey. Dice: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ¿qué dice? Se postraron sobre sus rostros y adoraron. Bueno, como hace un tiempo estudiando Apocalipsis 4, hablábamos del trono y los ancianos, ¿verdad? Pues, ¿quién eran los ancianos? Dijimos que no eran ángeles ni representantes de Israel, y lo vimos con la palabra del Señor. Así que, en mi concepción, pues lo más probable es que estos ancianos eran representantes de la iglesia arrebatada y glorificada, por lo cual el arrebatamiento pues depende de cada uno, pero yo creo en mi Señor fiel y verdadero. Y como dice Apocalipsis 4, ahí estaban los ancianos. ¿O de dónde salen los ancianos? Si no es de la iglesia, ¿de dónde? ¿Son seres creados tal vez en el cielo, diría usted? ¿Y podría defender esa posición? Pues de cada uno depende eso. Pero lo pudimos ver que esos ancianos son de la iglesia arrebatada y glorificada. Estos ancianos demuestran un gozo al saber y entender que Cristo recuperará la tierra, y grito de alabanza, y su grito de alabanza, porque es un grito de alabanza lo que hacen ellos, está lleno de gratitud. Ellos están gozosos en ese instante. Al sonar la séptima trompeta, tú podrías decir: sonó la séptima trompeta, van a venir los juicios, ¿verdad? Pero al contrario, ellos se gozaban, se alegraban, regocijaban, se inclinaron ante el Señor y dijeron: tú, y le alabaron: eres todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir. O sea, lo alabaron.
al Señor. Amén. Lo alabaron. Iglesia, la pregunta es, ¿tú te gozas porque el Señor es Rey? De verdad tenemos que tener un gozo en nuestro corazón. Esto te tiene que dar alegría de que el Señor es Rey y que el usurpador Satanás al fin será derrocado. Ya no habrá más opresión, no habrá nada. O sea, no habrá nada ni nadie quien nos impida estar con nuestro Dios. Y eso te tiene que traer alegría, esperanza hoy en este día. Si has tenido un gran ataque de parte de Satanás, si has tenido opresión en tu vida, déjame decirte que eso se acabará un día, que el Señor Jesús ha vencido y que estaremos con Él. Amén. ¿Y cuál es ese cántico de agradecimiento? Lo vemos en el verso 17. Y los ancianos le dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Sí? Hermoso cántico. Y este cántico hace referir, sigamos ahí en la diapositiva, 3 cosas o 3 atributos importantes del Señor. En este pequeño versículo, los ancianos describen 3 realidades de quién es nuestro Dios. Primero, Dios Todopoderoso. En el original, Pantocratos, ¿sí? Que significa todopoderoso. ¿Qué es esta palabra? Describe el poder soberano, omnipotente e irresistible de Dios. O sea que no hay nadie como Él. Nada ni nadie se compara a Él. ¿Sí? Su presencia desmenuza los montes. ¿Sí? En otras palabras, algo que me gusta y me gusta comparar es que cuando la palabra dice Él es el Todopoderoso en una promesa como la que es el que ha de venir, está diciendo nadie, absolutamente nadie puede evitar que yo venga nuevamente. Él vendrá y establecerá su reino para siempre. No habrá mano, persona, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda evitar que nuestro Dios reine. Amén. El segundo atributo viene de la frase, el que es, el que eras y el que ha de venir. Expresa ¿qué? El atributo de la eternidad de Dios. Está diciendo en otras palabras, Dios es, ¿qué? Eterno, muy bien. ¿Sí? Dios no tiene ni comienzo ni fin. Él es, simplemente Él es. El Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de ti, Dios mío, de ti, Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Del Dios vivo, el Dios que vive, el Dios eterno. Y tenemos también que alegrarnos. Y el tercero es la soberanía de nuestro Dios. Si ustedes leen ahí la alabanza de los ancianos, dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado, es un verbo, el has tomado, y ese verbo traducido denota un gobierno permanente y soberano de parte de Dios. Él lo ha tomado. Nadie le dijo, Señor, ¿quieres el reino? Nadie le dijo, por favor, toma el reino, Señor. Nadie le dijo, Él lo viene y lo toma y punto. Él es soberano. Nadie lo va a impedir. Amén. 3 atributos del Señor. Ese como primer punto es toda la alabanza hacia el Señor. Veamos el segundo punto, el ataque de furia que habla Apocalipsis 11:18a. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 11:18a, y se airaron las naciones, hasta ahí, nada más.
Sí, sigamos. La visión de la séptima trompeta revela que ya sin miedo las naciones desafían el reino de Cristo. ¿Qué dice ahí? Se airaron porque Cristo establecería su reino. Imagínense, cosa absurda. Ellos estaban, en otras palabras, ellos eran de Satanás. Y como seguían al usurpador Satanás, ellos se airaron de saber que Cristo iba a tomar el reino. ¿Sí? Hay dos posiciones. Los ancianos se alegraban, se gozaban, mientras que los otros inicuos, impíos que van a quedar en esta tierra, ¿sí?, se airaban. Unas pequeñas cosas, unos polvos como somos nosotros, langostas pequeñas ahí, microbios, se airaban contra el Dios Todopoderoso, algo inimaginable y absurdo. El verbo traducido airaron expresa una profunda y continua hostilidad. Imagínense, profunda y continua hostilidad al Señor. De hecho, estas personas, estos impíos, reunirán ejércitos para luchar contra Dios, algo aún más absurdo. Veamos Apocalipsis capítulo 16, versos del 14 al 16. Dice, las naciones se han enfurecido. Son espíritus de demonios que hacen señales, milagros y que salen a reunir, ¿a quiénes? A los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde se llevará a cabo esa lucha. Sin deseo de arrepentirse, las naciones van a ir a pelear contra Dios. Seres pequeños contra un Dios todopoderoso. Claro, el Señor los aplastará. En Armagedón tendrán su merecido. Muchas personas en el juicio de las trompetas, de los sellos, se van a arrepentir realmente por el testimonio de los 144,000, por el testimonio de los 2 testigos, por el ángel que vuela. Sí, ya lo vimos. Pero más personas e innumerables personas van a endurecer su corazón y aún seguirán con sus malos hábitos. Nunca se arrepentirán. Al contrario, harán lucha por querer pelear contra Dios. Por lo visto, el mundo llegará a ese punto en el derramamiento de la ira de Dios. Hostiles seguirán siendo. En vez de cambiar, seguirán siendo hostiles. El esfuerzo final y desesperado de las naciones y de Satanás por evitar que Cristo reine, se lo ve reflejado en lo que leímos en el Armagedón. Ese es el último esfuerzo de Satanás para evitar ser destronado. Pero como decíamos, el Todopoderoso, nadie puede evitar eso. Los incrédulos que habrán despreciado la oportunidad de arrepentirse en ese tiempo, recibirán su castigo, su justo juicio, y se irán con Satanás. Un día arderán en el fuego, que es la segunda, en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Así que, amados hermanos, ustedes tienen que conocer, Satanás, el objetivo es arrastrarte con él, simplemente alejarte de nuestro Dios. Vamos al tercer punto, el plan del juicio. Apocalipsis 11, verso 18b. Apocalipsis 11, verso 18b. Dice, tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Decíamos hace un momento que la venida del Señor Jesucristo es tan segura que podríamos ahorita mismo decir, Él es el Rey, ¿verdad? Como lo que cantábamos. Porque había un verbo. ¿Cuál era el verbo? ¿Alguien me hace acuerdo? Y hay un galardón para esa persona. Por ahí se perdieron el galardón. Ahí el mismo verbo está en el verso 18. ¿Qué dice ahí? Miremos el verso 18. Tu ira, ¿qué dice ahí? Ha venido. ¿Sí? Sigue, Jaircito. El verbo ahí, ha venido, ¿es otro qué? Aoriosto, con función hacia el futuro. Es otra verdad que es segura. En otras palabras, el juicio del Señor es seguro, 100% seguro, y va a suceder. ¿Sí? Es una afirmación que ya está proclamada, que ya está realmente hecha. Los que piensan que hay un Dios amoroso y que Él nunca va a derramar su ira, van a morir en una falsa esperanza. Realmente nuestro Dios es un Dios de amor, ¿sí? Pero hoy estamos dando gracias al Señor, viviendo en un tiempo de gracia. Pero ese tiempo no durará para siempre. De hecho, Miqueas 7:18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad, que pasa por alto la iniquidad, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Imagínense, el mayor placer de Dios, ¿cuál es? Amar. Pero aún ese amor un día se terminará. No se terminará, sino, digamos, para este mundo pecador se apartará, porque el juicio de Dios caerá, y caerá con vara de hierro, dice su palabra. ¿Sí? Su ira se derramará. Más adelante vamos a ver las copas de la ira. Pero dando gracias al Señor, Jesucristo venció en la cruz, y nosotros tenemos la esperanza de irnos con Él. ¿Sí? ¿Cuántos quieren irse con Él? ¿O cuántos quieren ver la séptima trompeta? Así que este verbo quiere decir que ya está, el juicio de Dios viene. El que Dios va a juzgar a los incrédulos es también una verdad de las Escrituras. Veamos Isaías 24 del 17 al 23. Que habla acerca de esto. Isaías 24 del 17 al 23. Vamos rápidamente. Terror, fosa y trampa están contra ti, habitante de la tierra. Quien huya del grito del terror caerá en la fosa, y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, porque abiertas están las ventanas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quebrará, se desintegrará o se desmenuzará la tierra, se agrietará, se resquebrajará la tierra, tiembla y retiembla. La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza que caerá para no volver a levantarse. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. Y verso 23, la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre
Jerusalén reinará el Señor, todopoderoso, glorioso, entre sus ancianos. Increíble, realmente. Y hay otras porciones de las Escrituras en Isaías, como el capítulo 26 y el capítulo 30, que usted lo puede leer, que habla acerca del juicio hacia los impíos. Amén. Así que el toque de la séptima trompeta marca el acontecimiento del gran juicio que los profetas y que los santos esperaban. Por ejemplo, el Salmo 3:7 dice: levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Duro, ¿no? David lo decía. Es porque los santos, los justos, esperan el juicio de Dios. Realmente es horrible vivir en nuestra carne con el pecado. Yo no me imagino el día en que será sacado totalmente el pecado, erradicada totalmente la maldad. Eso será impresionante y será un alivio para nosotros. Por eso debemos anhelar que el día del Señor venga realmente nosotros, y también pidiendo misericordia por las personas y siendo una iglesia de luz, siendo una iglesia que podemos ir y evangelizar. Sigamos. En el verso 18 también dice: el tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo se traduce como kairos, que refiere a una época, era, ocasión o suceso. ¿Sí? Hay que distinguir algo. Los 24 ancianos no se refieren al juicio ante el gran trono blanco, sino que los ancianos están entonando un cántico y ellos hablan del juicio en general, no se están refiriendo al juicio del gran trono blanco, que un día lo vamos a ver, ¿sí? Eso va más adelante en el libro de Apocalipsis, ¿sí? También el verso 18 dice: de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Dios recompensará, nos recompensará a todos los que le hemos servido al Señor de una manera digna. Esto nos anima a seguir su obra. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:12 dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Amados, todo lo que hagas por el Señor tiene su recompensa realmente. ¿Sí? Y la recompensa más hermosa es que nosotros heredaremos el reino, tanto milenario como eterno. Lo podemos ver en Mateo 25, del 30 al 34, donde el Señor aparta a los cabritos de las ovejas, ¿sí? Y les da el reino. Sigamos, también hay coronas que el Señor nos dará, prometidas. La corona de la justicia en 2 de Timoteo, la corona de la vida en Santiago 1, sí, Apocalipsis 2, y la corona de la gloria en 1 de Pedro. El Señor un día, Él nos dará las coronas. Imagínense, siempre y cuando nosotros seamos fieles servidores del Señor, porque muchos pensarán eso, serán engañados y el Señor les dirá: apartaos de mí, que no los conozco. Así que pongámonos en nuestros sentidos y veamos si el Señor realmente nos tiene nuestra corona hermosa. Sí, sigamos. La frase, Sí, la frase tus siervos, los profetas, abarca a todos los que han proclamado la verdad de Dios desde Moisés hasta los tiempos. Entonces los primeros que van a ser galardonados serán ¿quiénes? Los profetas. ¿Y quién es un profeta? El que anuncia la verdad de las Escrituras. ¿Sí? Ya no hay profecía nueva. Cuidado. Solo es el que anuncia la verdad de las Escrituras. Y si nosotros somos testigos fieles y anunciamos la verdad,
el Señor nos dará una corona. Amén. Otro, los santos serán también coronados, o también los llaman como los que temen tu nombre. Salmo 34:9 dice: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que les temen. Y estos santos tienen características, pueden ser pequeños o grandes. Es algo absoluto, o sea, el Señor se refiere al pequeñito, al grande, al que es gran pastor, al que se le ha dado un don, al que se le ha dado 5 y lo multiplicó, ¿sí? A todos. Él no dice a los pastores que hayan abierto 30 iglesias, a ellos se los va a coronar. Y al pastor ahí, pequeñito de chiles, nada. No, grandes y pequeños, el Señor lo va a hacer. ¿Sí? Amén. De hecho, el Salmo 115:13 dice: bendice a los que te temen al Señor, bendice a los grandes y pequeños. Sigamos. El juicio también destruirá a los que destruyen la tierra. Pero les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuáles son los que destruyen la tierra? Realmente esto no se habla acerca de los que dañan el medio ambiente, el que bota la basura por la ventana. ¿Quién hace eso? No lo hará. ¿Sí? El que saca la basura a la esquina y que se le coman los perros. ¿Quién lo hace, iglesia? No lo haga. El Señor lo mira. Pero no habla de esas personas que ensucian la tierra o que dañan el medio ambiente. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que contaminan a la tierra con el pecado, con la maldad de sus corazones. Como dice Romanos, a los que aprueban a otros a hacer maldades, ¿sí? A ellos les llegará el juicio del Señor. Esto incluye a los incrédulos, al falso sistema económico y religioso llamado Babilonia, al anticristo y a sus seguidores y a Satanás mismo. A todos ellos Dios los juzgará. El apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 2:7 acerca del misterio de la iniquidad. Él dice que ya está en acción, dice el apóstol Pablo en este verso, ya está en acción el misterio de la maldad o de la iniquidad. Pero en la gran tribulación la iniquidad y la maldad llegará a su punto máximo. Hoy vemos una maldad impresionante, pero en el día de la gran tribulación no se lo comparará de ninguna manera. ¿Sí? Así que ese misterio crece. Y por último, veamos promesa de consumación. Apocalipsis 11:19. Dice la palabra del Señor: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y un grande granizo. ¿Amén? Sigamos. Una de las promesas más hermosas que Dios nos ha dado en Apocalipsis 11:19 se encuentra aquí, porque la séptima trompeta nos da esta promesa. A pesar de que tú digas es una trompeta que anuncia juicio, destrucción, pero también anuncia una gran promesa, que es que nosotros los creyentes podremos tener comunión con Dios continua y para siempre. Hermoso. ¿Sí? ¿Quiénes de nosotros hemos experimentado momentos donde el Señor viene y tú dices: no quiero salir de este lugar, Señor? Yo no quiero salir de ti, ahora estoy contigo, que nadie me moleste, que nadie me despierte, como dicen cantares. Nadie. Esos momentos preciosos con comunión en el Señor, y eso es increíble, ¿verdad? ¿Quiénes lo han experimentado? Amén. Experiméntelo.
porque eso es lo más hermoso. Y la gran promesa que Dios nos ha dado es que esa comunión, el día y la hora llegará en que jamás se acabará. Jamás. Y no será como hoy la tenemos. Veremos al Señor ahí. Lo veremos. O sea, yo no me imagino cómo sea eso. Realmente tienes esperanza. Ahí en el verso 19 dice, el templo de Dios que estaba en el cielo se abre. ¿Y qué dice que mostró? El arca del pacto. El arca del pacto simboliza que Dios ha prometido a los hombres que ahora está disponible para todos. Cuando Él dice en Apocalipsis 11:19 que abre y miran el arca, nos está diciendo a todos nosotros, hijos, ahora está disponible mi presencia para toda la eternidad. Antes, solo un año, solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ir confiadamente, y más cuando lleguemos ahí, para toda la eternidad. No hay velo, no hay pecado, no hay maldad. Nada nos podrá separar, ¿sí? Nada del Señor. El arca simboliza la comunión de Dios con los redimidos. Allí se expiaba el pecado de los hombres, lo pueden leer en Levítico 16 y Hebreos 9. También es el lugar donde Moisés hablaba cara a cara con el Señor. En Números 7:89 está eso. ¿Sí? Se llama en las Escrituras al arca también de testimonio, el arca de Dios, el arca del poder de Dios. En sí, el arca de Dios nos hace mirar su presencia, nos hace mirar lo que Él es, nos hace ver lo hermoso que Él viene. Y aparte de eso, el verso dice que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande granizo, denotando la majestuosidad y la gloria de Dios que tiene en su trono. Y estos eventos también se asocian con los juicios que se van a derramar de las copas de la ira. ¿Sí? En sí, entonces, para resumir, el mensaje de la séptima trompeta, ¿cuál es? El mensaje más importante de la séptima trompeta es que Jesucristo va a ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de señores, y que nadie va a poder impedir que eso pase, ¿sí? Y que recuperará la tierra y quitará y destruirá al usurpador llamado Satanás. Se acabará el pecado, se acabará la maldad, y nosotros tendremos comunión eterna con Él. Qué hermosa, ¿verdad? La séptima trompeta, ¿o no? Esperemos a ver los juicios. Cuando Él venga, traerá bendiciones hacia nosotros, los redimidos, y condenación eterna, lamentablemente, a los muchos que no se van a arrepentir. Van a condenar porque rechazaron. Y para concluir, veamos el que de Pedro, capítulo 3, verso 11, que nos dice la palabra que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra, ya que todo esto será destruido, ¿sí? De esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día, ¿qué? De Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Hasta ahí. En la versión Reina Valera dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos viviendo una manera piadosa de vivir?
Cuando nosotros declaramos que Él es el Rey, no estamos diciéndole a cualquiera, no estamos diciéndole, eres un rey ahí, chiquito, por ahí. No, Él es el Rey que reinará para toda la eternidad. Y si hoy no lo vemos como ese Rey, si no nos animamos, no nos alegramos, sino que tenemos apatía, decimos, bueno, Él es el Rey, y cantamos, Él es el Rey, sí, qué pereza. Si vivimos de esa manera, no estamos viviendo de una manera piadosa. Y como dice el verso 12, esperando a que llegue ansiosamente el día del Señor. Pero es que van a venir juicios. No, pobrecita la gente, no. De verdad necesitamos entender, iglesia, que el Señor está buscando corazones no fríos, no apáticos, que esto nos llene de gozo, de alegría, de esperanza. Él es el Rey, y Él es el que reinará por los siglos de los siglos. ¿No es hermoso? ¿No es bello? ¿O quieres que siga reinando Satanás? ¿O quieres que siga reinando la opresión sobre tu vida? ¿O quieres que siga reinando el pecado? ¿Qué quieres, iglesia? ¿Que reine el Señor? ¿Que reine su justicia, su salvación? En Isaías dice que Él no descansará hasta ver la antorcha encendida de salvación y de justicia en nuestros corazones. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿No confiando en Él? ¿Confiando más en las personas? ¿Confiando más en el sistema económico? Como dice Eclesiastés, afanados, vanidad de vanidades, afanados en buscar el oro, la plata de este mundo, pues eso es vanidad, dice, vanidad de vanidades. ¿O estás realmente buscando a lo que es importante? Al Señor, a nuestro Dios, al Rey. ¿De verdad en tu corazón sientes que Él es el Rey? ¿De verdad te alegra saber esto? ¿O tu corazón se ha enfriado? Y cuando alguien te dice Él es el Rey, tú dices, sí, bueno, sí, el Rey, sí, reinará. ¿O de verdad tú dices, Él es el Rey y estaré en comunión eterna con Él? ¿No te alegra eso? Que sus brazos nunca se acaben, que su presencia jamás se vaya, que sus ojos siempre estén contemplándote un día, el ver lo hermoso que Él es, el ver que Él viene a visitarte. ¿No te alegra que un día jamás te apartarás de Él? ¿O realmente te va o te viene, iglesia? Este es el tiempo de levantarnos y reconocer que Él es Dios y de derrumbar en el nombre de Jesús todos los ídolos de nuestro corazón y de declarar con verdad: Él es el Rey. Él es el Rey. Que esta iglesia declare: Él es el Rey. Él reinará. Al fin el usurpador Satanás será derrocado por Jesucristo, quien venció, el poderoso, el que nos ayuda. Él es el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Nada ni nadie podrá evitar que su reino venga. ¿Por qué no te pones hoy de pie, iglesia? Y de verdad te presentas de una manera temerosa, con temblor y temor, dice su palabra, ante el Rey de Reyes, que no es ningún rey cualquiera. Con temor y temblor, preséntate delante de Él, pidiendo misericordia,
pidiendo su favor, su salvación, su vida, la vida de Cristo. Ven, Señor Jesús, ven en esta noche. Te queremos proclamar Rey, Rey de nuestras vidas, Señor. Tú reinarás. Amados, así nosotros nos desvaneciéramos hoy, dejáramos de existir, jamás existiéramos. Él seguirá, permanecerá por toda la eternidad y será el Rey. Exprésale el gozo como los ancianos se postraron ante Él con gozo y con gritos. Dijeron: tú eres el Dios Todopoderoso, el que era, el que eres y el que has de venir. El soberano, el grande, el único, el Rey. Alégrate, iglesia, porque un día tu comunión con Él será eterna. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un día ni el pecado, ni la maldad, ni el cansancio, nada, ni aun el hambre, nada te separará de su amor. Viviremos seguros porque Él dominará todas las cosas, porque se ha levantado como el gran pastor de las ovejas. Cristo el vencedor, Cristo es el Rey. Decláralo con tu boca en esta noche: Cristo, eres el Rey. Vamos, iglesia, decláralo en esta noche: tú eres el Rey. Imagínatelo como el Rey, piénsalo como el Rey, siéntelo como el Rey. Vamos, iglesia, levanta tu voz en esta noche y declara que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que reinará por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey, Jesús, eres el Rey, Señor. Levántate en esta ciudad, levántate en esta iglesia, Padre. Tu trono que brille, tu trono que se levante, tu trono, Señor. Derroca, Señor, a los ídolos, derroca, Padre, en el nombre de Jesús, a los ídolos de nuestro corazón, Señor. Ven y reina, Jesús. Amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.